¿Puede un hombre desaparecer en un bosque sin que el bosque lo note? O quizás el bosque sí lo nota. En el norte de California existe un lugar donde el tiempo parece detenerse. Un lugar donde los árboles tienen más de 2000 años. Donde la luz apenas toca el suelo y donde el silencio es tan denso que puedes escuchar tu propia sangre. El Parque Nacional de las Secoyas Gigantes. 300.000 hectáreas de bosque primigenio, árboles de 100 metros de altura y troncos tan anchos que 10 personas no podrían abrazarlos juntas. Y entre esas gigantes antiguas, la gente desaparece. Esta es la historia de Harold Whitmore, un hombre de 74 años que entró al parque una mañana de octubre y nunca salió. Su cuerpo jamás fue encontrado y su desaparición jamás fue explicada. Pero hay quienes dicen que Harold nunca se fue. Si te atraen los misterios reales y las historias que nunca tuvieron final, suscríbete ahora, porque lo que estás por escuchar no tiene respuestas, solo preguntas que se hacen más profundas con cada minuto que pasa. Bienvenido a Ancianos Perdidos. 17 de octubre de 2022, a las 6:43 de la mañana, Harold Whitmore registra su entrada en el centro de visitantes del Parque Nacional de las Secoyas Gigantes. Un guardabosques llamado Marcus Chen recuerda haberlo visto con una chaqueta verde oliva, pantalones de senderismo grises, botas desgastadas pero bien atadas y una gorra azul marino con el logo de los Dodgers. Nada fuera de lo común, salvo un detalle inquietante. Harold no preguntó por los senderos, no pidió un mapa ni consultó el clima. Simplemente firmó el registro y se internó en el bosque como si supiera exactamente a dónde iba. Harold era viudo. Su esposa Margaret había muerto 3 años antes de cáncer de páncreas. Vivía solo en Fresno y tenía 2 hijos adultos en otros estados con quienes hablaba cada 2 semanas. Nadie sabía que planeaba ir al parque ese día y nadie lo esperaba de vuelta. Según el registro del estacionamiento, entró por la entrada sur y dejó su Toyota Camry gris en el área del sendero Congress Trail, un recorrido popular, circular y fácil de 3 kilómetros que nunca completó. A las 11:20 de la mañana, una pareja de excursionistas vio a un hombre que coincidía con su descripción, de pie, inmóvil, mirando las copas de las secuoyas, y Susan Kowalski declaró después que parecía absorto, como si estuviera escuchando algo. Cuando le preguntaron si estaba bien, los miró, sonrió y dijo: «Finalmente lo entiendo». A las 2:40 de la tarde, otro grupo de visitantes reportó haber visto a un anciano con una gorra de los Dodgers alejándose del sendero principal, caminando despacio y sin prisa hacia la zona oeste, más densa y menos visitada, y esa fue la última vez que alguien vio a Harold Whitmore con vida, o al menos, eso es lo que dice el informe oficial. Déjame en los comentarios qué crees que pudo pasar hasta ahora, porque desde este momento nada tiene sentido. 19 de octubre, 2 días después de la desaparición, el hijo mayor de Harold, Robert Whitmore, llama al parque al notar que su padre no responde sus llamadas y que su coche sigue en el estacionamiento, lo que activa la alarma y pone en marcha al Servicio de Parques Nacionales, que despliega un operativo de búsqueda y rescate con 20 guardabosques, 5 equipos caninos, 2 helicópteros y drones con cámaras térmicas. Durante 6 días revisan cada metro del sendero Congress Trail. Exploran las áreas circundantes y gritan su nombre, pero el bosque no responde. El tercer día de búsqueda, un perro rastreador encuentra un bastón de senderismo de madera con las iniciales HW talladas en la empuñadura, a 800 metros del sendero principal, en una zona cubierta de musgo y agujas de pino, sin sangre, sin señales de lucha ni indicios de caída, solo el bastón apoyado contra un árbol como si hubiera sido dejado ahí con cuidado. El equipo rastrea la zona durante horas, pero los perros pierden el rastro abruptamente a 50 metros del bastón, mostrando confusión y sin poder retomarlo en ninguna dirección, como si Harold se hubiera evaporado. El quinto día, un dron capta una imagen térmica a 1200 metros al noroeste del bastón, una forma humanoide de pie entre 2 secuoyas gigantes, y aunque el equipo llega 40 minutos después, no encuentran huellas ni señales de presencia humana. Al revisar la grabación una y otra vez, la figura aparece clara e inmóvil durante 3 minutos y 11 segundos antes de desaparecer de la pantalla. En
En una conferencia de prensa, el jefe de operaciones Daniel Ortega declara que han explorado un radio de 5 kilómetros sin hallar evidencia adicional y que el señor Whitmore sigue desaparecido, pero meses después se filtra el testimonio anónimo de un guardabosques que confiesa que sí encontraron huellas, aunque no tenían sentido. Aparecían y desaparecían como si Harold caminara y luego flotara. Algo imposible de explicar y que por eso no se incluyó en el informe. ¿Crees que las autoridades cuentan todo lo que saben? Porque desde ese momento el silencio oficial comenzó, pero las voces en el bosque recién empezaban. 29 de octubre, 12 días después de la desaparición, una mujer llamada Linda Herrera camina sola por el sendero Trail of the Sequoias a media tarde, con el bosque en calma, cuando asegura haber sentido una presencia extraña. Levantó la vista y vio a un hombre mayor de pie, a unos 30 metros de distancia entre los árboles, con una gorra azul y una chaqueta verde. Y al gritarle, «Oiga, ¿está bien?», el hombre no respondió ni se movió, solo la miraba. Linda dio 5 pasos hacia él, bajó la vista para esquivar una raíz y, al volver a mirar, el hombre había desaparecido sin hacer ningún ruido. Linda reportó el incidente en el centro de visitantes, donde le dijeron que probablemente era otro excursionista, pero ella insistió en que no lo era, que estaba demasiado quieto, como una estatua, y que su desaparición fue imposible de explicar. El 3 de noviembre, un grupo de 4 amigos acampa en el área de Lodgepole y cerca de las 11 de la noche uno de ellos, Kevin Tran, sale de la tienda, enciende su linterna y ve al borde del círculo de luz a un hombre mayor de pie observándolo. Kevin queda paralizado, la figura no habla ni se acerca, y cuando retrocede para avisar a sus amigos y regresan con linternas, ya no hay nadie, aunque Kevin afirma haber visto su rostro demacrado, pálido y sorprendentemente sereno. Semanas después, al ver una foto de Harold Whitmore en las noticias, Kevin lo reconoce sin dudar y asegura que era él. Durante diciembre, enero y febrero los avistamientos continúan, siempre al crepúsculo, siempre en las zonas más profundas del bosque y siempre con la misma descripción. Un anciano, con gorra azul y chaqueta verde, inmóvil, silencioso, nunca agresivo ni amenazante, solo presente, hasta que los guardabosques reciben tantos reportes que dejan de registrarlos oficialmente y entre ellos comienzan a llamarlo de otra manera: el guardián del bosque antiguo. Si hubieras estado allí, ¿habrías seguido caminando o habrías salido del bosque corriendo? Marzo de 2023, 5 meses después de la desaparición, el caso de Harold Whitmore es oficialmente cerrado con la conclusión de muerte accidental por elementos naturales y cuerpo no recuperado. Pero algo extraño comienza a suceder cuando los excursionistas empiezan a hablar de Harold como si fuera parte del bosque, como si nunca se hubiera ido. Una guía turística local llamada María González cuenta que los visitantes le preguntan si es cierto que hay un anciano que vive en el bosque, y confiesa que ella también lo ha visto, relatando que una tarde de abril, mientras guiaba a un grupo por el sendero Big Trees Trail, observó a lo lejos a un hombre mayor con gorra azul apoyado contra una secuoya, sin parecer perdido ni asustado, simplemente estando ahí. Y cuando detuvo al grupo y caminó hacia él, la figura parecía alejarse sin moverse, como si el espacio entre ambos se estirara, hasta que al parpadear el hombre desapareció. Existe otra historia aún más perturbadora. Un fotógrafo de vida silvestre llamado James Whitaker pasó 3 semanas acampando en el parque documentando secuoyas y una mañana, al revisar sus fotos tomadas al amanecer, descubrió en una de ellas, al fondo y apenas visible entre la niebla, una figura humana de pie, mirando directamente a la cámara, pese a que jura que estaba completamente solo. Al ampliar la imagen, la figura llevaba una gorra azul, y tras publicar la foto en redes sociales, esta se volvió viral, generando miles de comentarios, teorías y especulaciones. Aunque lo más inquietante fueron los mensajes privados de personas que afirmaban haber visto lo mismo en distintos senderos.
relatando apariciones silenciosas que desaparecían al acercarse, incluso ante la mirada de niños. Así, la leyenda se consolidó, y Harold Whitmore dejó de ser solo un hombre desaparecido para convertirse en algo más. Algunos dicen que encontró algo antiguo en el bosque que lo llamó. Otros creen que nunca quiso ser encontrado y que eligió quedarse. Y hay quienes piensan que ya no es humano, que el bosque lo absorbió y que ahora forma parte de las secuoyas como un guardián silencioso y eterno, leyenda urbana o algo que todavía habita allí porque hasta el día de hoy la gente sigue viéndolo. Enero de 2025. Han pasado más de 2 años desde que Harold Whitmore entró al Parque Nacional de las Secuoyas Gigantes. Su cuerpo jamás fue encontrado. No hay tumba ni cierre, solo un archivo policial cerrado y una leyenda que sigue creciendo. Su hijo Robert visitó el parque una sola vez. Caminó por el sendero Congress Trail. Se detuvo en el lugar donde encontraron el bastón de su padre y esperó. Pero nunca habló de lo que sintió ese día y jamás volvió al parque. Los guardabosques ya no niegan los avistamientos, simplemente no los confirman. Cambian de tema cuando alguien pregunta, aunque por las noches cuando el turno termina y se reúnen alrededor del fuego, hablan de Harold, de cómo el bosque lo tomó, de cómo las secuoyas que han vivido 2000 años saben cosas que nosotros no podemos comprender y de cómo algunos lugares no dejan ir a quienes los entienden. Hace 3 meses, una niña de 9 años visitó el parque con su familia y mientras caminaban, se detuvo. Señaló hacia los árboles y preguntó por qué ese señor de la gorra azul no parpadeaba. La madre miró y no vio nada, pero la niña insistió en que estaba ahí, mirándola y sonriendo. El parque sigue abierto, la gente sigue caminando entre las secuoyas y Harold Whitmore sigue ahí, en algún lugar entre los árboles donde la luz no llega y el tiempo no existe. Tal vez el bosque no pierde a la gente, tal vez la conserva. El expediente oficial dice caso cerrado, pero el misterio nunca cierra, porque mientras haya alguien que camine entre esas secuoyas antiguas, habrá alguien que lo vea, inmóvil, silencioso, eterno. Si crees que esta historia esconde algo más, si sientes que Harold Whitmore todavía tiene algo que decirnos, dale like a este video, compártelo con alguien que entienda que no todos los misterios tienen respuesta, y escribe tu teoría en los comentarios. ¿Qué le pasó realmente a Harold? ¿Sigue vivo? ¿Es una leyenda? ¿O es algo que el bosque decidió quedarse? Nos leemos en el próximo misterio de Ancianos Perdidos, donde las preguntas son más reales que las respuestas.